Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura a la iniciativa de punto de acuerdo por el que se emite la convocatoria para la integración de las listas que remitirá esta Asamblea al titular del Ejecutivo del Estado en el marco del proceso de designación de magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas. Para ello tiene el uso de la palabra el diputado Gustavo Uribe como coautor de la misma. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputado. Diputada Lorena Esperanza Oropesa Muñoz, presidenta de la mesa directiva de esta honorable 62ª legislatura del Estado, presente. Quienes suscriben: Adolfo Alberto Zamarripa Sandoval, Gustavo Uribe Góngora, José Luis Medina Lizalde, Giovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, Lorena Esperanza Oropesa Muñoz, Leroy Barragán Ocampo y María Elena Ortega Cortés, diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, con fundamento en lo establecido en los artículos 60, fracción primera, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 17, fracción primera, y 113, fracción séptima de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 97, fracción tercera, 102, 104, fracciones primera, segunda y tercera, y 105 del Reglamento General. Sometemos a la consideración del Pleno la siguiente iniciativa de punto de acuerdo, por la que se emite la convocatoria para la integración de las listas que remitirá esta Asamblea al titular del Ejecutivo del Estado en el marco del proceso de designación de magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas, al tenor de la siguiente. Exposición de motivos. La Ley de Justicia Fiscal del 27 de agosto de 1936 crea el Tribunal Fiscal de la Federación. A este ordenamiento le siguió el Código Fiscal de la Federación de 1938 y de 1967. En octubre de 1968 se reformó la fracción primera del artículo 104 de este código y se le adicionó un segundo párrafo al tenor siguiente. Las leyes federales podrán instituir tribunales de lo contencioso administrativo, dotados de plena autonomía para dictar sus fallos, que tengan a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la Administración Pública Federal o del Distrito Federal y los particulares, estableciendo las normas para su organización, su funcionamiento, el procedimiento y los recursos contra sus resoluciones. En el marco del Sistema Nacional Anticorrupción de mayo de 2015, se contempla el Tribunal de Justicia Administrativa como una de las 7 instituciones que conformarán el mencionado sistema y se vincularán a través de un comité coordinador. La fracción quinta del artículo 116 constitucional, reformada el 27 de mayo del 2015, precisa la facultad de las legislaturas estatales para crear tribunales de justicia administrativa al señalar: artículo 116, fracción quinta. Las constituciones y leyes de los estados deberán instituir tribunales de justicia administrativa dotados de plena autonomía para dictar sus fallos y establecer su organización, funcionamiento, procedimientos y, en su caso, recursos contra sus resoluciones. El artículo 112 de la Constitución del Estado, reformado el 23 de marzo de 2017, establece lo siguiente. Artículo 112. El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas es un organismo jurisdiccional con personal jurídica y patrimonio propio, dotado de plena autonomía para dictar sus fallos y establecer su organización, funcionamiento, procedimientos y, en su caso, recursos contra sus resoluciones. De la misma forma, en el artículo 113 constitucional establece la forma de integración del tribunal. Artículo 113.
El tribunal se integra por 3 magistrados, los cuales serán designados por la legislatura del Estado. Durarán en su cargo 7 años y deberán satisfacer los mismos requisitos que se exigen para los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado. El procedimiento de designación de los magistrados deberá comenzar 30 días previos a la conclusión del periodo por el que fueron nombrados. La legislatura del Estado contará con 20 días para integrar una lista de 8 candidatos, la cual deberá ser aprobada por las 2/3 partes de los miembros presentes y será enviada al gobernador. Si el gobernador no recibe la lista en el plazo señalado, enviará libremente a la legislatura una lista de 5 personas y designará provisionalmente a los 3 magistrados, quienes ejercerán sus funciones hasta en tanto se realice la designación definitiva conforme a lo establecido en este artículo. En este caso, los magistrados designados podrán formar parte de la lista. De ser enviada por la legislatura la lista en el plazo señalado en el párrafo anterior, dentro de los 10 días siguientes, el gobernador formulará una lista de 5 personas y la enviará a la consideración de la legislatura. Con base en la lista, la legislatura, previa comparecencia de las personas propuestas, designará a los 3 magistrados que integrarán el tribunal por el voto de las 2/3 partes de los miembros presentes del plazo de 10 días. En caso de que el gobernador no envíe la lista a que se refiere el párrafo anterior, la legislatura tendrá 10 días para designar a los magistrados de entre los candidatos de la lista que en un principio se envió al gobernador. Si la legislatura no hace la designación en los plazos que establecen los párrafos anteriores, el Ejecutivo designará a los magistrados de entre los candidatos que integren la lista a que se refiere el párrafo anterior, o en su caso, de la lista de 5 personas que puso a consideración de la legislatura. Los magistrados solo podrán ser removidos de sus cargos por las causas graves que señale la ley. Así pues, se establecen las bases para que esta legislatura y el Ejecutivo del Estado lleven a cabo la designación de los integrantes del Tribunal de Justicia Administrativa, privilegiando un mecanismo que permita garantizar la imparcialidad y transparencia en el procedimiento de elección. De la misma forma, en la reciente reforma a la Ley Orgánica de este Poder Legislativo y a su reglamento general, esta soberanía popular estableció el procedimiento para integrar las listas de 8 candidatos que habrán de remitirse al Ejecutivo del Estado dentro del proceso de selección de los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa. Con base en lo expresado, se somete la presente iniciativa de punto de acuerdo que contiene la convocatoria en mención para realizar el procedimiento de consulta pública y elección, en su caso, de 3 integrantes del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas. La honorable 62ª Legislatura del Estado, con fundamento en lo establecido por los artículos 112 y 113 de la Constitución Política del Estado y 17, fracción primera, y 139 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, 153 y 154 del Reglamento General del Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas, se emite la presente convocatoria que se radica a través del presente punto de acuerdo y que versa sobre lo siguiente. Convoca a los profesionistas en el área del derecho que deseen participar en el proceso de integración de 3 listas de 8 candidatos, cada una que esta 62ª Legislatura del Estado remitirá al titular del Ejecutivo Estatal dentro del proceso de selección de 3 magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas. Bases. Primera, objetivo del proceso de selección. El proceso de selección tiene como propósito integrar 3 listas de 8 candidatos, cada una de esta soberanía popular remitirá al titular del Ejecutivo del Estado dentro del proceso de designación
de 3 magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas, de conformidad con el artículo 113 de la Constitución Política del Estado de Zacatecas y el artículo 2º transitorio de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas. Segunda, requisitos. Las y los interesados en participar en la integración de las 3 listas de 8 candidatos que remitirá esta legislatura al Ejecutivo del Estado deberán cumplir los siguientes requisitos. 1. Ser ciudadano mexicano por nacimiento y estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos. 2. Tener cuando menos 35 años de edad al día de la designación. 3. Poseer al día de la designación con antigüedad mínima de 10 años, título profesional de licenciado en Derecho expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello. 4. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de 1 año de prisión, pero si se tratase de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo cualquiera que haya sido la pena. 5. No tener parentesco de consanguinidad hasta el 3er grado con los demás magistrados del Tribunal Superior ni con el Fiscal General de Justicia del Estado. 6. No pertenecer al Estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto religioso, a menos que se separe formal, material y definitivamente de su ministerio en la forma y con la anticipación que establece la ley reglamentaria del artículo 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercera, documentación a entregar. Las y los interesados deberán presentar la siguiente documentación. 1. Solicitud de registro con firma autógrafa, manifestando expresamente su aceptación a las bases que integran esta convocatoria y señalando domicilio para recibir notificaciones en el municipio de Zacatecas y su zona conurbada Guadalupe, Zacatecas. 2. Copia certificada del acta de nacimiento. 3. Constancia que acredite una residencia efectiva en la entidad de por lo menos 2 años anteriores a la fecha de designación establecida en la convocatoria. Dicha constancia deberá ser expedida por autoridad competente. 4. Original y copia del anverso y reverso de la credencial para votar vigente para su cotejo. 5. 2 fotografías recientes tamaño infantil a color. 6. Copia de comprobante de domicilio que corresponda con el asentado en la solicitud con una antigüedad máxima de 3 meses. 7. Copia certificada del título o cédula profesional que lo acredite como licenciado en Derecho con fecha de expedición mínima de 10 años anteriores al día de la designación. 8. Carta de no antecedentes penales expedida por el Tribunal Superior de Justicia del Estado o de la Procuraduría General de Justicia. 9. Currículum vitae con firma autógrafa de la o del aspirante, el cual deberá contener, entre otros datos, nombre y apellidos completos, domicilio, teléfonos y correo electrónico, estudios realizados, trayectoria laboral, académica, docente y profesional, publicaciones, organizaciones de cualquier tipo a las que pertenezca y el carácter de su participación, así como el empleo, cargo o comisión que en su caso desempeñe al momento del registro. 10. Resumen curricular con una extensión máxima de 1 cuartilla con letra Arial 12 para su eventual publicación, por lo que no deberá contener datos personales privados. 11. Declaración bajo protesta de decir verdad con firma autógrafa en la que se manifieste, inciso A, ser ciudadana o ciudadano mexicano por nacimiento y estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos. B, no haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial. C, no pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto religioso, a menos que se separe formal, material y definitivamente de su ministerio en la forma y con la anticipación que establece la ley reglamentaria del artículo 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. D,
no estar inhabilitada o inhabilitado para ejercer cargos públicos en cualquier institución pública federal o local. Toda la información que con motivo del procedimiento de selección a que se refiere la convocatoria ha proporcionado o llegue a proporcionar en veraz y toda la documentación que ha entregado o llegue a entregar es auténtica. Y F, consentimiento para que sus datos personales sean utilizados únicamente para los fines de la convocatoria. Cuarta, plazos y horarios para el registro. Las y los aspirantes deberán presentar su solicitud de participación y los documentos precisados en la base tercera de la presente convocatoria del 1 al 10 de noviembre del 2017 en la Oficialía de Partes de esta legislatura, ubicada en el edificio sede del Poder Legislativo, en calle Fernando Villalpando, número 320, zona centro, Zacatecas, Zacatecas, en el horario de 9 de la mañana a 8 de la noche. Quinta, integración de las listas. El procedimiento de integración de las listas de 8 candidatos que remitirá esta representación popular al Ejecutivo del Estado se desarrollará de conformidad con las siguientes etapas. Número 1, registro de aspirantes y cotejo documental. La Oficialía de Partes de la Legislatura del Estado recibirá en las fechas y horarios establecidos en la base cuarta de la presente convocatoria las solicitudes y la documentación que presenten las y los aspirantes. Al momento de presentar el escrito de solicitud de participación en el presente proceso de integración de las listas de 8 candidatos, las y los aspirantes recibirán un acuse con el folio asignado y la descripción de la documentación entregada a la Legislatura del Estado, el cual deberán firmar de conformidad. El mencionado comprobante tendrá como único propósito acusar de recibida la documentación ahí referida, por lo que en ningún caso se podrá considerar como constancia de cumplimiento de los requisitos de esta convocatoria. La Oficialía de Partes será la responsable de concentrar los expedientes de las y los aspirantes que se presenten ante ella y de una vez concluido el plazo de registro y recepción de documentos, los entregará de inmediato a la Secretaría Técnica de la Comisión de Seguridad Pública y Justicia. Los expedientes originales estarán bajo resguardo de la Secretaría Técnica de la Comisión de Seguridad Pública y Justicia, quien los pondrá a disposición para consulta de los integrantes de la propia comisión. En caso de que algún aspirante no entregue la totalidad de la documentación, podrá subsanar la omisión dentro de las 24 horas siguientes a su entrega. 2. Verificación de los requisitos legales. La Comisión de Seguridad Pública y Justicia verificará el cumplimiento de los requisitos previstos en esta convocatoria y ordenará la publicación de la lista con el nombre de los aspirantes que hubieren cumplido con ellos, agregando el resumen curricular de cada uno. Será motivo de descalificación la falta de alguno de los documentos solicitados a su presentación fuera de los plazos y forma estipulados en la presente convocatoria. Sexta, integración de la lista de 8 candidatos que se remitirá al Ejecutivo del Estado. La Comisión de Seguridad Pública y Justicia presentará al Pleno de la Legislatura a más tardar el 14 de noviembre de 2017 el dictamen de idoneidad de los candidatos. Séptima, determinación de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política. Aprobado el dictamen de idoneidad por el Pleno, en su caso, la mesa directiva lo remitirá a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, con el objeto de que integre las listas de 8 candidatos, cada una para designar a los magistrados de 3, 5 y 7 años de entre los candidatos idóneos, misma que será sometida a la consideración del Pleno. Octava, remisión al titular del Ejecutivo del Estado. A más tardar el 17 de noviembre de 2017, el presidente de la mesa directiva deberá remitir al titular del Ejecutivo del Estado, mediante oficio, las 3 listas de 8 candidatos a ocupar el cargo de magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, integradas en los términos previstos en esta convocatoria,
acompañando copia certificada del dictamen de idoneidad y el expediente personal de los candidatos que conforman las referidas listas. Novena, transparencia. El resultado de cada una de las etapas deberá hacerse público a través de la página oficial www.congresosac.gov.mx y por los demás medios que determine la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, en los términos establecidos para cada etapa en la presente convocatoria. La información y documentación que integre los expedientes individuales de los candidatos será confidencial en términos del artículo 85 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, por lo que no podrá tener otro fin que el previsto en el procedimiento objeto de la presente convocatoria, ni ser utilizado o difundido, salvo que medie el consentimiento expreso del titular conforme a la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados del Estado de Zacatecas. Décima, casos no previstos. Lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto por la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política y la Comisión de Seguridad Pública y Justicia. Undécima, publíquese la presente convocatoria en la Gaceta Parlamentaria, en la página del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, en el periódico oficial, órgano del Estado y en los diarios de mayor circulación en la entidad. Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta honorable soberanía la presente iniciativa de punto de acuerdo. Primero, la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política de la honorable 62ª Legislatura del Estado somete a la consideración del Pleno para su aprobación la convocatoria que contiene el procedimiento de consulta pública y elección, en su caso, de 3 integrantes del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas. Segundo, se apruebe de urgente resolución de conformidad con el artículo 104 del Reglamento General. Tercero, publíquese la presente convocatoria por una sola ocasión en el periódico oficial, órgano del Gobierno del Estado. Atentamente, Comisión de Régimen Interno y Concertación Política. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, diputado Gustavo Uribe. Con su